Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 3 del taller de tesina. En este caso vamos a ver la estructuración de las tesinas, es decir, el proceso que van a realizar ustedes para lograr obtener una tesina. Primero vamos a ver los procesos que tienen que realizar. Primero elegirán una idea, harán una pregunta-problema, que es hasta donde llegaremos el día de hoy. Se plantearán el objetivo general, formularán una hipótesis, su fundamentación o justificación, el por qué eligieron ese tema, por qué les parece válido. Elegirán el tipo de estudio o diseño que también vimos la semana pasada, el lugar y tiempo en el que van a realizarlo, la población de estudio, la muestra, las variables, los instrumentos que van a utilizar para recolectar la información y la bibliografía y normas APA a realizar. Les recalco que esto no es la tesina, sino es el proceso para llegar a realizar la tesina, que es lo que vamos a hacer a lo largo de este cuatrimestre, todos estos procesos. Primero hablaremos de elegir el tema que van a investigar. ¿De dónde salen los temas? Lo que nos dice el autor que estamos viendo en esta clase es que cuanto más conocimientos del tema, más dudas tendremos. Más dudas no en cuanto a desconocimiento, sino más dudas en cuanto a qué se necesita, qué se puede aportar, qué mejoraría la situación que estamos viendo, por ejemplo, y esto nos dará más fuentes de ideas porque tenemos toda una serie de cuestiones, toda una serie de cuestionamientos que nos hacemos respecto a nuestra labor, por ejemplo, y esto nos generará más ideas. Y esta fuente de ideas que se da cuanto más conocimiento tengamos, es donde van a ser el tema que queremos investigar. Por lo tanto, debemos acercarnos al hecho, al fenómeno o al evento que queremos investigar, debemos acercarnos, profundizar en él, conocerlo lo más acabadamente posible y debemos, o es recomendable, hacerlo por propio interés, que sea un tema que personalmente nos atraviesa, personalmente nos interesa, porque eso nos facilitará el proceso de investigación, nos dará más ganas de investigar al respecto que si tuviéramos un tema obligatorio. Otra cuestión que es muy importante para esta materia y para ustedes sobre sus trabajos es que el tema, la idea que elijan, tiene que ser afín a su experiencia laboral. Por eso yo vengo sugiriendo que la idea a investigar que tengan tenga que ver, tenga relación con la actividad que están realizando. Entonces, una vez que definamos, tenemos que identificar qué sabemos ya sobre el tema, qué aptitudes y experiencias tenemos sobre él. Algunos tendrán muchas porque llevarán varios años trabajando en una misma área, y otros tendrán menos porque recién comienzan, por ejemplo, en ese espacio. De todos modos, aptitudes y experiencias pueden tener y pueden obtener de colegas y compañeros que ya se estén desempeñando ahí. Y debemos siempre tener el foco en qué deseamos profundizar, qué queremos saber, qué queremos abordar con mayor claridad y qué es necesario abordar, qué consideran ustedes que es necesario abordar. Si no tenemos ideas, si no se nos ocurre ideas, podemos hacer una lista de los temas de moda o los temas, creo yo, para ustedes es más importante, los temas que son necesarios en su ámbito laboral. ¿Qué se necesita saber, qué se necesita investigar o qué se necesita mejorar dentro de sus posibilidades como trabajadores? Tenemos que leer la información que hay, buscar, hoy que tenemos internet es mucho más fácil, ver qué experiencias se han realizado en otras instituciones similares, por ejemplo, siempre con fuentes confiables, y ver qué podemos aportar a nuestra institución. La idea inicial, entonces, tiene que analizarse con cuidado para que el planteo sea preciso, es decir, tiene que ser un tema puntual, no un tema muy amplio, como veremos en el ejemplo, y tiene que ser factible, es decir, posible de investigar.
tiene que ser posible para ustedes investigar ese tema, consultar con las fuentes, consultar con la población que van a investigar. Si no les es permitido, por ejemplo, realizar entrevistas, entonces ese tema va a ser de muy difícil realización para ustedes. Entonces vemos el ejemplo de por qué tiene que ser preciso el tema. Porque si elegimos, por ejemplo, la violencia, por ejemplo, la violencia en las unidades carcelarias, ese tema es muy amplio, porque existen, sabrán ustedes muchísimo mejor que yo, existen diversas variables que motivan estas situaciones. Entonces, dentro de ese tema, si vamos a elegir la violencia en las unidades carcelarias, podemos hacernos la pregunta de qué aspectos de esa violencia se quiere investigar y en qué población específica queremos investigar. No podemos, lamentablemente, no podemos abarcar toda la población, no podemos abarcar todas las unidades, porque sería un trabajo que llevaría años de investigación y cuyo acceso sería difícil, implicaría viajes, implicaría permisos que no estamos por los tiempos en condiciones de realizar y que no les permitiría a ustedes acabar la tesina en tiempo y forma. Entonces, tenemos que pensar en conocimientos, reconocer variables que podamos modificar, tenemos que buscar información en libros y en artículos específicos, insisto con esto, fuentes confiables de personas especializadas en el tema, no un artículo que pueda escribir yo, por ejemplo, como profesora de lengua y civil, sino de especialistas en el tema, quienes hayan investigado y hayan estado en la población. Familiarizarse con el campo de investigación, es decir, ir tomando registro, ir entendiendo. Por eso les insisto que todo lo que no entiendan de lo que yo explico, me lo pregunten, conocer exactamente cómo se investiga y la revisión de antecedentes que tiene que ver con todo esto que venimos hablando. Revisar qué existe ya sobre este tema. Aquí les dejo un cuadro que yo recomiendo en realidad que lo vean en el material que les dejo como material teórico. Es un cuadro que nos ilustra lo que ya les dije en la primera diapositiva, que tiene que ver con qué se hace en cada una de las etapas de elaboración de la estructura de la tesina. No la tesina en sí, repito, sino los pasos que hay que hacer para luego redactar la tesina. Como, como la vista de esto es bastante borrosa, yo les dejé la fotografía del material teórico que les dejo para que recuerden ir a esta página del libro, que ya está entre los materiales teóricos, para que puedan revisar bien y entender bien qué se hace dentro de cada una de estas etapas. Bien, en cuanto a la revisión de antecedentes, tenemos que pensar, la revisión de antecedentes es la revisión, es ver qué información ya existe sobre el tema que queremos investigar. Es importante no repetir temas que ya se han investigado muy profundamente, es decir, tenemos que ser lo más novedosos posibles. ¿Por qué? Porque corremos riesgo, para empezar, de que nuestra tesina no sea original, no aporte nada nuevo, y corremos el riesgo también de plagiar voluntaria o involuntariamente temas que ya han sido investigados. Por lo tanto, debe ser novedoso el tema que elijamos, lo más novedoso posible. Tenemos también que concretar la idea de investigación. Esto es lo fundamental. Si no tenemos una idea de investigación clara, no podremos avanzar en nuestra tesina. La semana que viene, como en estos días van a estar con el trabajo práctico número 1, no se los voy a pedir para esta semana, pero sí les pido que vayan pensando ya en sus ideas de investigación, porque voy a pedirles que me señalen qué ideas tienen para poder ir dándoles forma. Entonces, recordar, como ya dijimos, que tenemos que tomar aspectos específicos, aspectos puntuales y no temas muy amplios.
Y luego de que hagamos esto, vamos a seleccionar la perspectiva desde la cual vamos a trabajar la idea, vamos a abordar nuestra investigación, que es principal o fundamental, pero no única. Podemos, sobre todo si estamos investigando dentro de las ciencias sociales y de una perspectiva cualitativa y no cuantitativa, no números, sino estudio de fenómenos, estudio de casos, buscar razones, podemos ir variándola. Pero es fundamental, repito, tener bien en claro qué queremos investigar y qué aspectos de eso que queremos investigar vamos a trabajar para luego poder elegir la perspectiva con la cual vamos a abordarlo, que es lo que vimos la semana pasada. Para definir la idea, entonces, tenemos que delimitar primero cuál es nuestro campo de interés, qué temas dentro de nuestro ámbito del trabajo nos interesan, nos preocupan, nos conciernen. Y dentro de ese campo, vuelvo a decirlo porque es muy importante, el área específica que queremos investigar. Y luego debemos pensar qué o quiénes serán la población que vamos a estudiar, que eso es lo que se llama la unidad de análisis. Recuerdo esto una vez más. Piensen que esa población que van a estudiar, sobre todo si es una población de internos la que van a estudiar, tienen que asegurarse antes de elegir y definir la idea que les va a ser posible realizar una observación o una entrevista, sobre todo, a esa población, porque si no se les dará el permiso, si será imposible, si van a negarse a responder, la investigación de ustedes quedará truncada y tendrán que comenzar de cero con una idea nueva. Y luego tenemos que definir qué conceptos, es decir, qué temas vamos a tener que estudiar para poder abordar ese tema que elegimos. Finalmente tenemos una guía, nos da este autor, una guía de cuáles son unas buenas ideas para investigar, qué características tienen. Primero tienen que ser ideas que intriguen y que alienten a trabajar a ustedes, ideas que los motiven, ideas que les preocupen, ideas que ustedes consideren necesarias para mejorar, por ejemplo, la vida laboral. Tienen que conducir a conocimientos nuevos, es decir, encontrar explicaciones nuevas, desarrollos nuevos, problemas nuevos, incluso es válido, o soluciones nuevas. Tienen que servir para elaborar nuevas teorías, puede ser, o para solucionar problemas. Seguramente ustedes verán en sus trabajos infinidad de problemas y algunos pueden estar disponibles para ustedes, al alcance de ustedes o de la institución solucionar. No nos metamos en aquellos problemas que necesiten una solución que trascienda la institución o que trascienda a ustedes, aquellos problemas que son estructurales de la sociedad, porque estaríamos entrando en un problema, valga la redundancia, cuya solución escapa a nuestras manos y sería de imposible realización porque dependerá, por ejemplo, de políticas públicas sobre las cuales lamentablemente no tenemos mayor injerencia. Y tienen que servir, pueden servir también para generar nuevas preguntas, para que nos cuestionemos acerca de estas, por ejemplo, determinadas prácticas que ejercemos, que nos genere nuevas preguntas. ¿Por qué las ejercemos? ¿Por qué hace tantos años que hacemos esto si pudiéramos hacer esto otro? ¿Qué pasaría si cambiáramos tal situación e hiciéramos otra? ¿Sí? Así que todas estas características pueden tener sus ideas de investigación. Clase corta, pero porque les deja mucho para pensar, que es ir pensando, ir definiendo cuál va a ser su idea de trabajo, qué van a querer investigar, qué van a querer, con qué se van a comprometer a investigar a lo largo de este tiempo, qué temas les preocupan, qué temas creen ustedes que pueden plantear una solución, que pueden plantear interrogantes, que pueden generar nuevas actitudes, nuevas formas, todo eso tienen que planteárselo en este tiempo
La clase que viene avanzaremos en este proceso de cómo se construye una tesina y allí recién vamos a ver qué pasos siguientes y voy a dejarles un espacio en donde plantearán, insisto, semana que viene recién, en donde me plantearán sus ideas de investigación y les iremos dando forma para que queden ideas concretas, realizables y del área temática que a ustedes les interesa. Sin nada más que decir, les deseo una buena semana y como siempre les digo, estoy disponible para ustedes ante cualquier consulta que necesiten hacer.